Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili y para hoy les voy a compartir cómo realizar este soldadito cascanueces por sugerencia de algunos suscriptores que nos pidieron que querían un soldadito para esta oportunidad, para esta Navidad. Entonces nos pusimos manos a la obra a trabajar en él y este fue el resultado. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que una manera de apoyarnos es suscribiéndose allí en el botón rojo, que es totalmente gratis. También regalarnos tu me gusta, compartir este video y dejándonos tus comentarios. Espero que me acompañen en todo el paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y estos son los materiales que necesitamos para el proyecto de hoy. Aquí tengo fieltro, ustedes pueden cambiar los colores al que prefieran para que hagan variados, por decirlo así. Tengo rojo, fieltro o paño Lenzi, suave, en rojo, negro, camel y un tono crema, más claro que de pronto el camel. El Yersilón, piel de ángel, piel de durazno, duvetina. Sí, esto en realidad es una piel que tenga un color durazno claro, es lo que nos va a servir como de piel, por decir así, de nuestro soldado. El algodón de relleno, que lo tengo aquí a un lado, algodón de relleno, alfileres, agujas, tijeras, silicona caliente y los correspondientes a los colores, un poquito de rubor que vamos a utilizar, dos botones dorados, estos miden aproximadamente 1 centímetro, no son muy grandes, si lo pueden conseguir un poquito más pequeños creo que quedarían mucho mejor, yo no los encontré. Estas son las cascaritas que voy a utilizar para los ojos. También pueden utilizar esferas, la número 12, la número 14, o sea que sea pequeño, que son media esfera, o estas cascaritas que son muy fáciles de encontrar. Las se encuentran a veces como si fueran narices. Yo compro siempre un par para poder hacer los ojos. Aquí tengo mi yaré, pueden conseguir mi yaré, cordón de esferas o este otro así. O sea, hay muchos, aquí les voy a mostrar para que también tengan opciones. Y también cordón dorado, de este sí necesitamos que sea de 4 milímetros el cordón dorado. De pronto es posible que utilice un poquito de pintura roja y un pincel. Igual recuerden que debajo del título, ¿sí? Si estás en un computador, debajo del título se encuentra la descripción y allí dejo la información de todo este proyecto. Si estás en un celular, a un lado del nombre, a un lado del título, hay como una flechita que indica que puedes dar clic, ahí abres y ahí te va a salir la descripción y la información de todo este proyecto. Bueno, y con esto comenzamos. Bueno, esos son los moldes, ya corté las piezas, entonces voy a explicar y poner mucha atención por favor. Para la cabeza son 2 piezas, para lo que conforma el brazo y las manos son 4 piezas, la parte de atrás del cabello 1 pieza, la parte delantera 1 pieza, para el gorro son 2 piezas, para la ala o aleta del gorro 1 pieza, o una también para la parte superior del gorro, ¿sí? Esta es una y estas sí son 2. Para las botas 4 piezas, para las bases de las botas son 2 piezas, para el pantalón 2 piezas, para la casaca o chaqueta son 2 piezas y para lo que corresponde a las mangas de la chaqueta son 4 piezas. Entonces con esto ya vamos a empezar a coser y para empezar a darle forma a este soldado. Bueno, la puntada que vamos a utilizar se puede decir que en todo el proyecto es la puntada recta, la que es continua, esa es la que nos permite que las piezas queden muy bien unidas y que no se nos vaya a descoser con facilidad en un futuro. Por ejemplo, esta es la pieza que corresponde a los brazos y las manos. Los dedos no quedan uno a uno, sino que solamente van a quedar con la forma, así como para que no quedara como si fuera un guante o como si fuera una esfera en la parte baja de lo que corresponde a sus manos. Entonces yo lo que hice fue que le di la forma de dedos, empezando que solamente le puse 4, pero solamente es para que nos dé como una guía de que es su manito. Entonces la vamos a coser aquí igual, tengo ya una adelantada, entonces lo cosí por todo el contorno y así van en cada uno de los dedos hasta terminar en esta parte. Aquí dejamos abierto porque es por donde vamos a dar vuelta a la pieza y luego lo vamos a rellenar. Como pueden ver, esta tela normalmente es como un poquito peludita y yo tiendo a coserla por el derecho porque me gusta más el revés de la tela. Entonces eso lo hago y se los digo por si de pronto a ustedes les gusta, me gusta que quede un poquito más liso. Y aquí voy a empezar entonces a coser para hacer lo mismo que hice en el otro brazo.
Bueno, así quedaron entonces los brazos. Ahora les doy vuelta y los vamos a rellenar también. Entonces así se cosieron los brazos. La cabeza, por ejemplo, también hice la misma costura, dejando aproximadamente unos 5 milímetros de costura. Y en la parte baja voy a dejar abierto, así, para luego rellenarlo también. En cuanto, por ejemplo, los brazos, las mangas, perdón, del traje, entonces también las cosí de la misma forma, solamente en todo el contorno, y la parte baja la voy a dejar abierta. También le voy a dar vuelta y por ahí es donde vamos a introducir ahora los brazos. Aquí tengo las botas, que las voy a ir adelantando un poquito, pero solamente un poquito. Aquí, por ejemplo, tengo las botas, cosí solamente a los lados. Aquí, por ejemplo, ya cosí, ya uní las dos piezas, y en la parte de adelante también lo que corresponde a la bota y la puntera, y la base la tengo así aún porque la voy a coser. Entonces aquí, por ejemplo, pongo la base, lo voy a sostener con alfileres y empiezo a coser por todo el contorno para ambas botas. Listo, aquí están las dos botas. Entonces ese es el trabajo que voy a hacer en este momento. Bueno, así queda entonces. De pronto a contraluz se puede ver la costura. Estas piezas en realidad sí se deben realizar a mano porque son pequeñas, entonces sí hay que coserlo a mano. Entonces ahora le vamos a dar vuelta a la pieza. Recuerden hacerlo con mucho cuidado para no dañar las costuras y el trabajo que se ha hecho. Entonces a este le voy a dar vuelta. También ya tengo lista la otra bota, les las voy a mostrar para que la vean. Ya las tengo estas listas. Miren así como queda la otra. Miren que aquí ya la tengo la bota lista. A ambas entonces les doy vuelta para poderlas introducir en lo que corresponde a el pantalón. Entonces aquí están las botas. El pantalón, aquí se los voy a enseñar. Ya lo cosí, como pueden ver lo cosí a los lados en una costura recta y en la entrepierna. Listo, voy a acercar para que lo vean. No dejé mucho espacio, aproximadamente unos 3-4 milímetros de costura, pero es lo que necesito para poder que el soldado quede como si estuviera con las piernas muy juntas. Entonces aquí está el pantalón. Como pueden ver, las botas están al derecho, el pantalón está al revés, y lo que voy a hacer es introducir cada una de las botas donde corresponde. Listo, entonces aquí miren que la costura va en la parte frontal. Poner mucho cuidado para que los zapatos no nos vayan a quedar, o las botas no nos vayan a quedar trocadas. Entonces vamos a introducirla por este orificio, como siempre, con mucho cuidado. Bueno, aquí entonces ya los introduje en el pantalón. Entonces me fijo muy bien que queden, por ejemplo, aquí las botas, que quede la parte de la punta en el mismo lado en ambas. Aquí ya me fijé, ya las tengo bien. Y aquí que entonces lo que corresponde a las costuras quedaría en la mitad. Listo, voy a coser por todo el contorno, puntada recta, la misma que he hecho en todo el proyecto.
Lo importante aquí es unirlo, entonces van a ver que lo voy a coser con color negro. Bueno, aquí ya terminé. Como pueden ver, ya uní lo que corresponde a las mangas del pantalón con las botas y las voy a poner al derecho todas. Entonces aquí ya quedó. Las botas unidas al pantalón. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es esta parte que corresponde al pantalón, lo voy a unir al traje, a la parte superior, a lo que corresponde al cuerpo de la casaca o lo que corresponde como al saco, por decir así, del soldado. Entonces esta pieza, como pueden ver, ya la cosí aquí a los lados, aquí y aquí, 5 milímetros en cada uno de los lados. La parte curva es la parte superior donde la vamos a unir a la cabeza y la parte plana es la que vamos a coser al pantalón. Entonces aquí, como pueden ver, la pieza de la casaca está al revés y las botas y el pantalón están al derecho. Lo voy a introducir, lo mismo que hice con las botas, lo voy a hacer aquí con el pantalón. Entonces lo voy a llevar. Me fijo muy bien que las costuras del pantalón con las de la casaca queden juntas, ¿sí? Que queden unidas. Miren, aquí están las costuras del pantalón y la casaca, y aquí están también a este otro lado. Y voy a coser por todo el contorno con la misma puntada que he hecho durante el proyecto, puntada recta. Puedo utilizar alfileres para sostener, para que no se me mueva la pieza. Bueno, entonces aquí ya lo cosí por todo el contorno. Allí pueden mirar en la parte interna que está al revés la costura, por aquí, listo. Así queda entonces unida la casaca a el cuerpo, a las piernas, perdón, a las piernas y a las botas. Listo, ahí lo pueden ver, botas, pantalón y parte superior del traje. Aquí ya queda listo para rellenarlo. ¿Sí? Ya queda listo para rellenarlo. Igual también ya puedo rellenar la cabeza. Le voy a dar vuelta a estas piezas, las que corresponden a los brazos y a las mangas de la casaca, y voy a trabajar lo que corresponde a el gorro. Aquí el gorro está la pieza, que son dos piezas que corresponden al cuerpo, por decir así, del gorro. También las cosí a los lados, la misma costura que he hecho en todo el proyecto, como hice también con la casaca. Y esta es la parte superior del gorro. Aquí tengo la parte baja, ¿sí? La aleta, por decirlo así, del gorro. Aquí la tengo, pero voy a empezar a armar solamente lo que corresponde a el gorro, la parte superior. Aquí está al revés, y esto lo voy a poner en todo el contorno, para unirlo e irlo cosiendo. Bueno, así quedó el gorro. Lo cosí por todo el contorno y le doy vuelta, y entonces ya queda
listo parte de él, ¿sí? No, todavía le falta esta pieza, pero esta pieza la voy a poner hasta cuando ya esté casi listo el proyecto, lo que tenga que ver con la cabeza. Entonces aquí, este ya queda. Este también lo vamos a rellenar. Llega un momento en que cuando ya tenga armado todo el cuerpo, también lo voy a rellenar porque necesito que me quede muy firme. Listo, entonces así quedó. Ahora voy a empezar a rellenar las piezas. Aquí ya tengo listas las mangas de la casaca, aquí están los brazos, la cabeza, y a todo esto entonces voy a empezar a ponerle relleno. Bueno, aquí ya tengo rellenas la mayoría de las piezas. Aquí está el cuerpo. Ahora lo voy a sellar para que me quede ya listo. La cabeza igual, también ya está rellena. Ahora también la sello. Aquí están los brazos. En la parte superior le hice puntada festón, ¿sí? Solamente para sellarla. Esta parte no se va a notar porque va dentro de la manga. Va así. Entonces por eso por ahora entonces los ubicamos. También lo puedo pegar, si de pronto quiero pegarlo lo puedo hacer, y si queda de pronto faltando puedo rellenar también esta parte superior de la manga para que quede mejor, para que quede más llena. Ahora voy a trabajar lo que corresponde a el cabello o pelo del muñeco. Inicialmente cuando hice los moldes había dejado también tolerancia en la parte baja, pero necesitaba tener la cabeza lista para saber si la dejaba así o si no lo dejaba. Entonces, como pueden ver, corté toda la parte baja que quede a ras del molde. Lo hice en ambos, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. Y lo que voy a hacer es que voy a coser estas piezas, lo que cosería lo que está fuera del molde. ¿Listo? Ya lo voy a unir. Bueno, así queda ya cuando se cose. Le damos vuelta a la pieza y nos queda lista también para ponerlo en la cabeza. ¿Listo? Nos quedaría así. Esto también lo vamos a coser, podemos pegarlo como prefieras, puedes hacerlo. Mientras tanto, antes de pronto coserlo, lo que voy a hacer es sellar cada una de las piezas que me faltan. Entonces voy a sellar la cabeza, el cuerpo, y a estos los voy a pegar con un poquito de silicona. Le pego silicona para que me quede ya la pieza lista de las mangas con los brazos. Bueno, aquí ya sellé entonces la pieza que corresponde a la cabeza, también está la del cuerpo. Ahora lo que voy a hacer entonces, para ocultar la costura, la voy a poner dentro de lo que hicimos con respecto al pelo. Puedo coserlo o puedo pegarlo con silicona, como prefieran.
Bueno, después de pegarla, en la parte de atrás sí le hice una costura, ¿sí? Con puntada festón, y al terminar, donde corresponde a la patilla, le subí, hice estas dos líneas que van a simular las cejas y empaté en el otro extremo en la otra ceja, ¿listo? Entonces así ya nos queda conformada la cabeza. Ahora voy a trabajar lo que corresponde al gorro. Entonces aquí tengo el gorro, aquí tengo la aleta, lo voy a centrar, que quede bien centrado, y lo voy a sostener con alfileres. Esta pieza la voy a coser, ya les voy a mostrar cómo va a quedar. Entonces con los alfileres es para que me sostenga donde necesito, queda bien en la línea. Como pueden ver, la aleta la estoy colocando al revés, o sea, la curva va a ir hacia la parte superior, y solamente voy a coser hasta donde llega la costura, de pronto un poco más, pero hasta donde llega la costura sería lo ideal. Cuando ya cosa, entonces esto se va a poner hacia la parte delantera, entonces nos va a dar el efecto del sombrero que necesito. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Qué puntada voy a usar? Puede ser la misma recta que he utilizado en todo el proyecto, o también puede ser festón, cualquiera de las dos nos sirve. Bueno, así ya lo cosí. Ahora lo que voy a hacer es traerlo hacia adelante, y si ven los picos, los sobrantes, estos sobrantes los voy a aplanar, y allí voy a poner una puntada. Cuando yo aplano, miren que da la forma del gorro, ¿listo? Y no se preocupen si de pronto cuando lo cosan no quede muy bonito, porque ahí vamos a poner esta decoración, vamos a poner estos botones que les pedí desde el principio, les puse en la lista de materiales. Esto va a permitir que lo decoremos y que quede muy bonito. Bueno, ya aquí cada uno puede decidir cómo lo quiere decorar. Les voy a dar una idea del cordón de 4 milímetros, entonces lo voy a poner, ¿sí?, en la parte baja del sombrero. Miren, aquí lo coloco para que decore, y los botones también. Pero ustedes lo pueden decorar con todos los motivos que se ven, como se puede de pronto personalizar este proyecto. Entonces mucho de él va a ser una base para que ustedes lo decoren como quieran. Pueden hacerlo de todos los colores o combinaciones posibles, porque quedan muy bonitos. Por ejemplo, el cabello, yo aquí se lo puse en este color camel, pero los pueden poner rubios, o el cabello negro, o el que ustedes prefieran. Igual el vestido ustedes le pueden hacer otra combinación y les va a quedar muy bonito. Bueno, mientras seca el gorro o sombrero, entonces voy a empezar a trabajar en la decoración que corresponde al vestido. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar de esta trencilla, lo voy a solamente ponerlo cruzado en lo que corresponde a la pechera. También tengo lista, normalmente las casacas no vienen dentro del pantalón, sino que ellas tienen una especie de faldón. Entonces este faldón lo voy a ubicar exactamente donde terminan
o donde está, perdón, la unión entre la casaca y el pantalón. Entonces va a quedar mucho más largo, como pueden ver. Entonces primero, para hacer esto, debo pegar la trencilla, luego voy a pegar el faldón de la casaca, ¿sí? Para que quede más largo. Y también ya tengo listo un cinturón con una pieza muy pequeña en foamy. Voy a cortar un cinturón de 5 milímetros de ancho aproximadamente. Y entonces voy a empezar a decorar. Ya esta parte, como les decía anteriormente, es solo la creatividad de ustedes. Por lo menos la pieza del faldón de la casaca sí se las dejo entre los moldes, pero aquí esta parte ustedes la pueden decorar como deseen. Entonces voy a pegar esto y van a ver el proceso de cómo voy pegando. Bueno, aquí entonces ya pegué la hebilla, decoré el contorno de las botas, también el contorno de la chaqueta para que quede pues muy a juego todo. Entonces ahora con silicona caliente voy a pegar los brazos a los lados. Recuerden que cuando pegamos con silicona debemos sostener muy bien y esperar hasta que seque totalmente. Bueno, para decorar una pieza que va en los hombros, entonces voy a cortar dos piezas también en el mismo foamy escarchado en color dorado, que fue el mismo que nos sirvió para la hebilla. Entonces estas voy a cortar las dos piezas que también se las dejo entre los moldes, y la trencilla o este millaré, mejor dicho, este millaré lo voy a pegar por todo el contorno para hacer la pieza que va a decorar los hombros del traje. Bueno, así quedan entonces las piezas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar la cabeza, ¿sí? Ya la voy a pegar al cuerpo. Recuerden, como les acabo de decir, que cuando se pone o se aplica silicona hay que sostener hasta que ya haya secado totalmente. Bueno, ya pegué entonces la decoración que va sobre los hombros, ya quedó totalmente pegado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a
corté una pieza del cordón que es igual al que tiene el sombrero, ¿sí? Entonces lo voy a poner como si lo estuviera sujetando él en la barbilla, así como el soldado estuviera sujetando con el cordón en la barbilla el sombrero. Entonces en los extremos de esta cinta, en los extremos de este cordón puse esta cinta transparente para que no se me vaya a deshilachar o se me vaya a deshilar. Entonces lo voy a pegar para que quede ahí fijo. Bueno, ya quedó entonces pegado. Esto es para que le dé continuidad al cordón que tiene en el sombrero. Entonces ahora le pongo algodón de relleno, aproximadamente la mitad, para que me quede firme, y voy a ubicar en la cabeza. ¿Listo? Entonces lo introduzco. Cuando esté bien en la posición que deseo, entonces le aplico silicona para que quede como yo quiero que quede decorado. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí ya está entonces casi terminado el proyecto, ya está ubicada todas las piezas. Lo único que nos falta es trabajar sobre el rostro del soldado. Entonces voy a poner los ojos, las cascaritas que les dije, y también los bigotes. Los ojos, llegado el caso que no los encuentren, pueden pintarlos, que en otros videos les he enseñado cómo pintar. Pueden cortarlos en fieltro de color negro también y ubicarlos en su rostro, como hice por ejemplo con el Grinch. En el Grinch hice los ojos en fieltro y quedaron perfectos. Entonces en esta ocasión voy a pegar estas piezas con silicona líquida. Recuerden que la caliente, cuando se aplica, se deja enfriar un poco y luego se ubican las cascaritas. Y ahora, después de pegarlos, voy a poner los bigotes. Así se lo voy a aplicar al bigote directamente. Ya al pegarlos, esto nos permite, por ejemplo, que nos ahorre, este bigote nos ahorra la nariz y la boca. Lo que voy a hacer es que con un poco de rubor le voy a dar un poco de color donde se encuentra la nariz. Normalmente es como si le diéramos un punto de color, y otros en las mejillas, un poquito solamente. Ahora lo arreglamos bien y así estaría quedando este soldadito. Ahorita le amplío el plano para que lo vean mucho mejor. Recuerden que esta es una idea, ustedes pueden cambiar los colores, la decoración, ¿sí? El uniforme, por ejemplo, la casaca, si la decoran de otra manera, es otro soldadito. Si le cambian el color del cabello, es otro soldadito. Entonces espero que les guste este proyecto. Ya les hago entonces el cambio de pantalla para que lo puedan apreciar mucho mejor. Y aquí amplío, ¿sí? Para que vean cómo quedó el soldadito cascanueces. Todo esto fue lo que se enseñó durante el paso a paso. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribiéndote allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Suscríbete, que es totalmente gratis. También comparte en tus redes sociales. Déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros saber qué te pareció este trabajo, este soldadito cascanueces, y así poder seguir compartiendo muchas ideas más. Espero verlos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.